Vamos a abordar ahora el estudio de los lípidos saponificables, que son esos 4 grupos que se pueden ver en la pantalla. Los lípidos saponificables contienen ácidos grasos. Vamos a considerar este grupo, vamos a ver cómo son los ácidos grasos antes de ver cada uno de los lípidos saponificables uno por uno. Los ácidos grasos son moléculas que consisten en largas cadenas hidrocarbonadas alifáticas, es decir, que son lineales, no cíclicas. Tienen un número par de átomos de carbono que oscila entre 12 y 22 aproximadamente. Y además tienen un grupo carboxilo al final de la cadena. Esta sería su representación esquemática. Aquí tendríamos un extremo, en el otro extremo estaría el grupo carboxilo y esto sería pues un número de grupos hidrocarbonados, es decir, con solamente carbono e hidrógeno, que su número oscilaría entre 12 y 20, por tanto el número total entre 14 y 22. La cadena hidrocarbonada que hemos dicho puede presentar insaturaciones, es decir, dobles enlaces. Por tanto, en virtud de esto, podemos definir los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. Los saturados no tienen ningún tipo de doble enlace, mientras que los insaturados sí que lo van a tener. Como podemos ver, los saturados tendríamos, por tanto, una cadena totalmente lineal y estaría formado por simplemente carbonos e hidrógenos, además del carboxilo terminal. Los insaturados, como he dicho, presentan algún doble enlace. Si presentan un solo doble enlace, hablamos de ácidos grasos monoinsaturados. Y si presentan varios, serían poliinsaturados. Estas insaturaciones van a doblar la cadena en una serie de ángulos o codos. Podemos ver que a nivel de doble enlace, por ejemplo, este ácido, el palmitoleico, que sería monoinsaturado, presenta un doble enlace aquí y a este nivel presenta una desviación la cadena formando estos ángulos o codos. Por supuesto, los poliinsaturados presentarán varios de ellos. Los ácidos grasos presentan una serie de características. En primer lugar, tienen un carácter anfipático, es decir, que tienen una parte polar y una parte apolar. Si consideramos cualquier tipo de ácido graso, por ejemplo el láurico, veríamos que la parte polar, la cabeza polar, sería el grupo carboxilo, por esta presencia de estos oxígenos. Y el resto sería una larga cola hidrófoba o apolar, que está formado únicamente por carbonos e hidrógenos. Entre el carbono e hidrógeno no hay una suficiente diferencia de electronegatividad que haga que los enlaces sean polares. Por tanto, cuanto más larga sea esta molécula, como podemos ver aquí, mayor va a ser su cola hidrófoba y por lo tanto menos soluble será en agua, porque esta cola polar va a afectar a la solubilidad en el agua. Los ácidos grasos más importantes, como podemos ver, viendo el gran tamaño que tiene la cola hidrófoba frente a la cabeza polar hidrófila, van a ser prácticamente insolubles en agua. Otra característica sería el punto de fusión. Este va a ser dependiente del número de carbonos y directamente proporcional, ¿de acuerdo? Significa que cuanto más larga sea la cadena, mayor va a ser el punto de fusión. Lo podemos ver aquí. Podemos ver cómo el láurico, el palmítico, el esteárico, conforme vamos subiendo el número de átomos de carbono, aumentamos la longitud de la cadena
y aumenta el punto de fusión. Esto se debe a que entre las colas hidrófobas de las diferentes moléculas de ácido graso se establecen unas fuerzas Van der Waals que vamos a llamar enlace hidrofóbico, que se establecerán en mayor número cuanto más larga sea la cadena. Con lo cual, al aumentar la temperatura, tendremos que invertir más energía en romper los enlaces y por lo tanto el punto de fusión subirá. Otro factor que va a afectar al punto de fusión es el número de insaturaciones. Y en este caso va a ser inversamente proporcional. Cuanto mayor sea el número de insaturaciones, más bajo sea el punto de fusión. Y podemos observar que este factor va a ser incluso más determinante que el número de carbonos. Podemos observar que el oleico, que es un ácido graso monoinsaturado, va a tener un importante bajón en el punto de fusión, pero los que son poliinsaturados, incluso el punto de fusión baja de cero. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe a la presencia de esos codos o ángulos que establecen en la cadena lineal los dobles enlaces. Estos codos o ángulos separan las cadenas, las colas hidrófobas y por lo tanto los enlaces hidrofóbicos que se pudiesen establecer se debilitan. Y al estar debilitados, las moléculas tienen una mayor movilidad y por lo tanto el punto de fusión disminuye. Otra característica es la posibilidad de esterificarse, es decir, este grupo carboxilo de los ácidos grasos puede establecer una unión, un enlace de tipo éster con un grupo hidroxilo de otra molécula para liberar una molécula de agua. Por tanto, se pueden formar enlaces de tipo éster que además son hidrolizables, porque al formarse liberan una molécula de agua y para romperse necesitan la presencia o la adición de una molécula de agua como reactivo. También podemos decir que algunos ácidos grasos, por ejemplo los que están marcados aquí en color más oscuro, son esenciales. Es un término nutricional que indica que el organismo humano no puede sintetizar estos ácidos grasos y por lo tanto se tienen que incorporar por la dieta. El resto sí que los puede sintetizar en el organismo y por lo tanto no es necesario esta necesidad nutricional. Ya podemos pasar al primer grupo de lípidos saponificables, es decir, los que están formados por ácidos grasos. El primero de ellos serían los acilglicéridos o grasas. Son ésteres de glicerina, esta sería la glicerina. La glicerina es el propanotriol, es decir, un propano al que añadimos un grupo de hidroxilo en cada uno de sus 3 átomos de carbono. A esta glicerina lo esterificamos con 1, 2 o 3 ácidos grasos que se van a unir a 1, 2 o los 3 grupos hidroxilos a través de la cabeza polar del grupo carboxilo. Por lo tanto, podemos ver que este hidroxilo y este hidrógeno forman una molécula de agua y este oxígeno establecerá una unión con este carbono. Lo vemos aquí. Aquí pasa igual, es lo mismo. Este hidroxilo y este hidrógeno formarán una molécula de agua que se va a liberar y por lo tanto este oxígeno establecerá la unión con este carbono. Por lo tanto, tendríamos aquí un enlace de tipo éster, que es lo que une la glicerina con los ácidos grasos. Si se unen 3 ácidos grasos, se liberarán 3 moléculas de agua, uno por cada uno de los 3 enlaces de tipo éster que se producen. Claro, por el número de ácidos grasos que se unan, podemos hablar de monoacilglicéridos, de diacilglicéridos o triacilglicéridos, según tengan 1, 2 o 3 ácidos grasos unidos mediante enlaces de tipo éster respectivamente.
Este de aquí sería un triacilglicérido, porque son 3 ácidos grasos los que esterifican los 3 grupos hidroxilos de la glicerina. También los podemos tener simples o mixtos. Simples si todos los ácidos grasos, 2 o 3, son los mismos. Por ejemplo, la trioleína sería un acilglicérido simple formado por una glicerina y 3 ácidos oleicos. Los 3 son los mismos. Y los mixtos serían aquellos que tuviesen de varios tipos. Si tuviésemos una oleína y un palmítico, por ejemplo, un oleico y un palmítico y un araquidónico, serían los 3 distintos. O serían 2 iguales y uno distinto. Y luego, en virtud del punto de fusión o de la presencia de ácidos grasos saturados o insaturados, podemos diferenciar entre los sólidos a temperatura ambiente y los líquidos a temperatura ambiente. Las mantecas o sebos suelen ser de origen animal y contienen ácidos grasos saturados. Por lo tanto, como no hay insaturaciones y en virtud de la longitud de la cadena de los ácidos grasos, estos ácidos grasos serán de punto de fusión elevado y por lo tanto la grasa va a ser sólida a temperatura ambiente. Hemos dicho que están presentes sobre todo en animales de tipo homeotermo. Por ejemplo, serían pues, la manteca, el tocino, etc. También tendríamos un grupo especial, la nata de la leche también sería sólida. Las mantequillas contienen ácidos grasos saturados de cadena más corta y por tanto pues el punto de fusión es un poco más bajo y sería, bueno, semisólido o un sólido que funde con facilidad. Luego los aceites suelen ser de origen vegetal y también pueden existir en animales poiquilotermos, de sangre fría, vamos. Poseen ácidos grasos insaturados, con lo cual estas insaturaciones bajan el punto de fusión de los ácidos grasos y por lo tanto la grasa va a ser líquida a temperatura ambiente. Es como los aceites de origen vegetal, el aceite de oliva, el aceite de palma, el aceite de girasol, suelen ser líquidos a temperatura ambiente, aunque bien es cierto que cuando la temperatura baja pueden llegar a consolidar parcialmente. También existen, hemos dicho, en animales poiquilotermos, por ejemplo los peces. Por eso el pescado suele tener mayor cantidad de aceites o grasas con ácidos grasos insaturados que las carnes de ave o de mamíferos que suelen tener mayor cantidad de grasas saturadas. Bien es conocido que las grasas saturadas son menos saludables que las grasas insaturadas. Tienen más tendencia las grasas saturadas a acumularse en las paredes de las arterias y producir arteriosclerosis o trombos. Por eso, nutricionalmente son más saludables la carne de pescado, especialmente el pescado azul, omega 3, que tiene una insaturación precisamente en el doble enlace omega, que quizás las carnes rojas de mamífero, como la de ternera, que tienen más de estas mantecas o sebos. Ya por último, también decir que las grasas pueden saponificarse. La saponificación es una reacción química consistente en poner una grasa, manteca o aceite en un álcali, es decir, un hidróxido alcalino que puede ser, como en este caso aquí, sosa, pero también puede ser potasa, que generalmente suele estar en caliente. Se produce una reacción química y lo que ocurre es que se rompen los enlaces de tipo éster, se liberan los ácidos grasos y estos ácidos grasos se unen a los cationes metálicos, sodio o potasio, para formar las sales sódicas o potásicas de ácidos grasos, que es lo que llamamos jabón. Luego los grupos OH reconstruyen los hidroxilos y se libera glicerina. Estos jabones
lo que hacen es ionizarse con facilidad y se suelen recubrir las gotitas de grasa formadas por ácido graso, impidiendo que se unan y favoreciendo su emulsión y su dispersión, con lo cual los detergentes que contienen lipasas pueden atacar mejor las grasas y limpiar esas manchas. E incluso lo que se hace con las lavavajillas es emulsionar las grasas y facilitar con el rascado la eliminación de la grasa que está pegado pues a los utensilios. En definitiva, los acilglicitos o grasas van a tener una función de reserva energética. Es decir, van a acumular ácidos grasos, que los ácidos grasos tienen una función energética directa. Estos ácidos grasos, en virtud de su gran número de enlaces, van a tener un gran poder energético. De hecho, las grasas suelen tener un poder calorífico elevado, más de 9 kilocalorías por gramo. Se suele acumular en el tejido adiposo de los animales, de tal modo que podemos almacenar mucha gran cantidad de energía sin un incremento importante de masa, porque además las grasas son poco densas y acumulamos gran cantidad de ácidos grasos y por tanto de energía en esos tejidos. También pueden existir en menor grado en en vegetales, porque los vegetales, quería decir, tienden a acumular más azúcares, pero también existen algunos tejidos, sobre todo las semillas y algunos frutos como el aguacate, que suelen ser un poco más grasos porque suelen acumular aceites.